se han vuelto atrás, se han rebelado. Esta gente simple y sencillamente está ebria, pero está ebria a causa de la copa de Babilonia, una copa que Dios erigió. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis en su capítulo 17, 18, 19, que Babilonia era una copa que estaba ebria y en su copa tenía la sangre de los mártires de Cristo. ¿Por qué tenía Babilonia la copa de la sangre de los mártires de Cristo? Porque Babilonia iba a usar ese evangelio malo para perseguir a los ungidos, como pasó en el caso de Saúl con David. Entonces sabemos claramente que esta copa era una iglesia ramera que Dios iba a levantar y que se iba a embriagar con la sangre de los mártires de Cristo, a los cuales iba a perseguir, porque era una doctrina diabólica, una doctrina pensada para perseguir en base a la esclavitud. Bendita sea la gloria de Dios. Hermanos, miren por dónde va el tema de la embriaguez espiritual. ¿Por qué iba a permitir Dios un sistema como el de Saúl, perseguidor de los ungidos? Porque era necesario que los nuevos sacerdotes entraran al altar de holocaustos, porque se supone que lo que Dios levantó en el cielo fue un altar de holocaustos, no fue Disneylandia. Allí usted entra para ser sacrificado en su carne, para derramar su sangre, para ser abrazado en fuego su cuerpo, para que usted dé fruto digno de arrepentimiento y un sacrificio grato que suba a la presencia del Señor. Entonces vamos analizando y vamos viendo, señores, cómo va el asunto de la embriaguez espiritual. Cuando una persona es ebria, cuando la persona se va detrás de ese evangelio distinto, un evangelio leudado, y desgraciadamente empieza a hacer las obras del diablo porque usted se vuelve atrás. ¿En qué sentido? Prescripciones, no dejar los trabajos y las obras de la mano de la tierra maldita que Dios maldijo, seguir comiendo carne, matar a los pecadores, repudiarlos. Todo eso procede de un aguijón del diablo, eso no procede de Jesucristo. Por eso es que todo el que sacrifica conforme a la ley paulina, que es una trampa que Dios le ha dejado a los extranjeros en la Biblia, termina haciendo las obras del diablo dentro del templo. Porque es así como Dios ha hecho esta obra fantástica y portentosa. Cuando dice la Biblia a través del profeta Isaías que a quién enseñaría doctrina, a quién daría ciencia, a los destetados, a los recién arrancados de los pechos, a los niños espirituales que murieran para hacerse como niños. Cuando Naamán el sirio fue curado de la lepra a causa del profeta Eliseo, figura de Cristo, se volvió su piel como la de un niño, porque hay que hacerse como niño para entrar al reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, del fuego, para poder ministrar delante de la presencia de Dios y recibir poder del espíritu. Y esto es exactamente lo que Dios hizo a través de Cristo, y que esos apóstatas como Jesse no entendieron y se dedicaron a ir detrás del dinero como Judas, a irse detrás del misterio de la iniquidad, a querer ir descarriarse por un salario. Por eso es que segunda de Pedro en su capítulo 2 y Judas en su capítulo 1 van a hablarte directamente que en el tiempo del fin, que esto es los tiempos de Cristo, los tiempos finales, que fueron los que empezaron con Cristo, como dice el apóstol Juan en su primera carta. Sabemos que este es el tiempo del fin porque ya se han manifestado los anticristos, porque es un espíritu que estaba en el mundo y había de venir como espíritu de error, porque Dios lo enviaría y solo el que permaneciera en el espíritu podría librarse del aguijón, de la prueba que Dios mandaría al mundo entero. Entonces vemos claramente cómo estos apóstatas lo primero que harían es doctrinas totalmente falsas, apoyadas en el aguijón de Pablo, en ese evangelio diferente que el mismo Pablo te remite en Gálatas 1:8 al problema del suceso de Primera de Reyes en su capítulo 13, cuando él establece que vendría un profeta del cielo a decir algo distinto y que no lo escuchara, que sería anatema. Y dice que si aun ellos mismos siendo apóstoles o un ángel del cielo te dice algo distinto, no lo creas, porque no has de buscar el favor de los hombres sino el de Dios. ¿Y quién si no te dice que tienes que buscar el favor de los hombres sino el mismo Pablo? Cuando te dice que para ser un ministro tú tienes que tener favor de los de fuera. Es que no podemos ser tan tontos. Tenemos que saber que Dios te da la tentación, también la salida, para que no perezcas con los extranjeros y con los sacerdotes del fuego extraño. Dice la Biblia claramente que en segunda de Tesalonicenses Dios mandaría un poder engañoso a la cristiandad para que el que se complaciera en la mentira y en la iniquidad se perdiera. Más claro no puede cantar un gallo. Ese misterio ya estaba en acción en el tiempo de Pablo. Lo que la gente no sabía es que era a través del mismo Pablo y de los apóstoles que él lo iba a mandar, porque ellos iban a juzgar a las 12 tribus de Israel asentadas en el mundo entero, y en eso consiste esta obra portentosa de Yahvé. ¿Qué nos dice la palabra? Claramente nos dice que en segunda de Pedro 2 esa gente iba a hacer doctrinas encaminadas a traficar con las ovejas por dinero.
gente que no tendría entendimiento, que iban a ser como los moradores de Sodoma y Gomorra, apóstatas, que iban a estar atropellando a causa de esa impiedad de Pablo a los ungidos, a todo el mundo, como le hicieron a los testigos que entraron en Sodoma y Gomorra después de haberle dado la visión a Abraham sobre su hijo que nacería, Isaac. Y así esa gente iba a atropellar a los hijos de Dios, esa gente iba a ultrajar a los ungidos, porque iban a estar afianzados en la mentira, se volverían atrás a inciensar a Baal. ¿Qué nos dicen las escrituras? Nos dicen claramente que esta gente, como en los tiempos de Noé, iban a dedicar a casarse y a darse en casamiento con paganos. En el tiempo de los hijos de Elí, que hacían fornicar con las mujeres de la entrada del templo. Cuando usted toma mujeres en su carne que Dios a usted no le ha dado, usted está con la mujer de su prójimo, porque esa mujer le correspondía a otro. Por eso le dice a Herodes, el profeta Juan el Bautista, le dice a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Ya Herodes era un hombre bautizado. Usted no puede tomar a una mujer que Dios no le da porque es de otro. Eso se llama fornicación, adulterio. Es el pecado de los hijos de Elí. La gente cita alegremente al profeta a Juan el Bautista y dice: no te es lícito tenerla. No te es lícito tener la mujer de tu hermano, porque has tomado una mujer por tu carne que no te correspondía. Porque en el nuevo pacto los sacerdotes tienen que contraer matrimonio conforme a la ley de Dios, conforme a la voluntad del Espíritu. Por eso dice la palabra que el pecado del Baal de Peor fue casarse con mujeres madianitas y moabitas. Ese problema era los matrimonios mixtos, que no podían entrar los sacerdotes porque debían tomar mujeres conforme a la virginidad en lo que era espiritual. Y la virginidad en Dios no se refiere a la mujer que no haya sido con varón, sino la mujer y el hombre que no se han contaminado con la prostitución y con la inmundicia. Entonces vamos entendiendo el asunto del sacerdocio y del templo y de la embriaguez espiritual. Vamos a seguir hasta que Dios nos permita a nosotros dar este tema, porque hoy es un día importante y es bueno que la iglesia vamos a intentar hacer entender a la iglesia el problema de la embriaguez que hoy está arropando al pueblo entero. Hoy vemos a mucha gente ministrando, haciéndose iglesias, comprando casas, comprando coches, dándose vida de marqueses, como los sibaritas en el tiempo del profeta Amós. Esa gente está en rebelión. Dice en la Biblia que ellos, como Corén, Datán y Abirán, se rebelaron contra el ungido, ofreciendo fuego extraño en el altar, un sacrificio que no es conforme a la ley de Cristo. Es un sacrificio hecho a los demonios, porque están sacrificando en el aguijón del diablo dejado en las escrituras. Dice la palabra que ellos están haciendo el problema de Balaán, descarriados por un salario de la iniquidad, buscando el diezmo que no les corresponde. La ofrenda dada a los sacerdotes la están cogiendo para ellos sin ser sacerdotes, el pecado de los hijos de Elí. Por eso la gente aborrece la ofrenda hecha a Yahvé. Ellos están cogiendo el camino de Caín, matando a sus hermanos. A causa de la impiedad de Pablo, 1 Corintios 5, a ese impío apártalo, no comas ni siquiera con él. ¿A quién se le ocurre que Yahvé te va a decir semejante cosa? ¿Acaso Cristo hizo eso? Usted lo ve en el altar, adoradores de Baal. El trabajo, Dios te va a bendecir con trabajo. Yahvé te va a dar la casa que siempre has soñado. Yahvé te va a dar un piso, Yahvé te va a dar un avión para que tú te montes y seas un rey. ¿Eso de dónde procede? Eso procede del diablo, eso procede de Baal. Andan vendiendo en la casa de Dios. Andan con mucho léxico, con mucha hermosura humana, muy acicalados, muy blanqueados por fuera, cuando son sepulcros por dentro. Santidad Yahvé, santidad Yahvé, santidad ¿quién? Si ustedes no obedecen a nadie más que a su carne. Los sacerdotes que no sacrifican conforme a la verdadera ley de Dios no son santos, sin obediencia al Espíritu Santo que lleva al altar de holocaustos, a la